Hermanos y hermanas, qué gusto me da estar aquí con todos ustedes. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Amén. Estamos ante la presencia de Dios y eso nos da paz, nos da felicidad, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas. Estar ante la presencia de Dios, hermanos, es algo muy, pero muy especial. Así que sean todos bienvenidos al servicio de adoración a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor y a rogarle también que nos ayude en cualquier situación difícil que estemos teniendo. Levantando su mano, ¿quién le dice a Dios que tiene una oración, que desea que la conteste? Vamos entonces a pedírselo, hermanos, arrodillados. Padre nuestro que está en el cielo, sus hijos e hijas han levantado la mano, tanto aquí como los que tal vez están allá en sus casas mirándonos, ya sea frente a una computadora o televisor. Señor, las manos levantadas le indican a usted que hay una necesidad que solo usted puede solucionar. Puede ser, Señor, una enfermedad. Puede ser, Padre, un problema financiero. Puede ser algún problema espiritual por algún pecado que tiene sometido a alguien y no lo deja ser feliz. Señor, puede ser esa petición por fortaleza espiritual, como el caso de la hermana Rosas, quien pedía para su hijo eso. Señor, usted ha mirado lo que han escrito los hermanos en los canales de YouTube, como también en el WhatsApp y aún en el Facebook. Usted, Padre, sabe mejor lo que cada hijo e hija suya tiene en su corazón ahora. Aquí solamente le rogamos que su gracia sea sobre todos, que su misericordia les alcance y que todos, Señor, puedan alcanzar la respuesta, la bendición que tanto anhelan. En sus manos de amor les ponemos y le rogamos, Señor, que fortalezca a los débiles, que fortalezca, Señor, a los jóvenes como Alexis, que fortalezca, Padre, a los adultos, a los niños, a todos, Señor, que les fortalezca en su fe. Le pedimos, Padre, que usted sea propicio a nuestras necesidades. Asimismo, Señor, le rogamos que nuestro Congreso Campestre, los oradores que han sido invitados, puedan venir sin ningún problema. Que usted, Señor, tome control completo de la situación que nos está dando, de tal manera que no hagan obligatorio el ponerse la vacuna y así estos puedan viajar, estos hermanos, para ser de bendición en nuestro Congreso. Padre, en sus manos de amor les ponemos lo mismo que todo lo relacionado a este Congreso. Y ahora que nos disponemos a estudiar su palabra, le pedimos su bendición. Le pedimos nos guíe y nos dé sabiduría. Le rogamos, Padre, que este estudio, que esta reflexión nos pueda hacer ver cuán cerca está su venida. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo guíe nuestras mentes. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, hermanos, vamos a tratar un tema de actualidad profética. Y me refiero al que tiene por título Libertad de conciencia amenazada. Entendiendo este término, conciencia, como la facultad que nos permite pensar y actuar de acuerdo a nuestras creencias religiosas. Fundamentado esto en ese reconocimiento de que el ser humano es un ser racional y autónomo porque así lo hizo Dios. Cuando Dios hizo al hombre, puso en él esa facultad y lo hizo libre para que decidiera en base a ella. El ejemplo del árbol de la ciencia del bien y del mal es bien explícito. El hombre tenía que decidir si obedecía o desobedecía. El fruto en sí mismo de aquel árbol, dice la hermana White, era inofensivo. Sin embargo, la orden de Dios era explícita. No comeréis de él. ¿Por qué?
porque ese árbol Dios se lo había reservado para él. Habían cientos de árboles de los cuales Adán y Eva podían comer, pero ese Dios había dicho, no le tocaréis ni comeréis, porque el día que lo hagas vas a morir. Aquel árbol se convirtió en una prueba de lealtad para Adán. Y conscientemente Adán era libre de obedecer o no. Dios nunca practicó la fuerza o la coerción para que su hijo pues no comiera. Lo hizo a su libre albedrío. Y desde entonces la libertad es algo inherente en los seres humanos. Y ninguna autoridad humana ni religiosa debe restringir esa libertad, ni mucho menos forzarla. Pero lamentablemente eso no ha sido así. A lo largo de la historia, hombres, tanto religiosos como políticos, han violentado esa libertad de conciencia. El término conciencia, si ustedes ven, es una palabra compuesta, con y ciencia. Y si tomamos en cuenta que ciencia es conocimiento, pues entonces conciencia es con conocimiento. Cuando yo tengo aquí una Coca-Cola o cualquier otra bebida y tengo el conocimiento de cuántos gramos de azúcar contiene, cuánto equivale a eso en cucharadas, y sé lo dañino que va a ser para mi organismo si la consumo, ahora que tengo esa conciencia, ese conocimiento, yo hago la decisión si me la tomo o no. Esa es una decisión mía. Me puede manipular la compañía que hizo la bebida, me puede manipular la conciencia como quiere, pero no me puede obligar a que me la tome. Eso ya es una decisión muy mía. En estos tiempos de pandemia, la conciencia ha sido manipulada terriblemente por los medios de comunicación. Incluso los líderes religiosos y políticos la han manipulado también. Pero que lleguen al punto de querer forzarla u obligarla, eso ya es algo muy delicado. Porque ahí se están metiendo en algo que va contra la voluntad de Dios. Abordar este tema desde un púlpito no es muy común hacerlo. Es más, muchos predicadores se sustraen a abordar esta temática. Incluso los cristianos se sustraen a tocar este tipo de temas, porque no se quieren ver antipopulares, ni parecer como que fueran antigobierno. Pero en las iglesias de verdad presente, no nos sustraemos a abordar esta temática, porque tenemos demasiada luz en la Biblia y el Espíritu profecía tocante a ella. Es decir, tocante a la libertad de conciencia. Y las alarmas en cuanto a la amenaza de dicha libertad, pues están sonando fuertemente en estos días. Especialmente después que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en relación con el medicamento obligatorio que hay que poner, dijera las siguientes palabras: se acabó la hora de esperar. Esto no se trata de libertad o de una elección personal. Estas palabras son muy fuertes cuando de derechos individuales se trata, como los plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que en su artículo 7 dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Pero los Estados Unidos, a través de su presidente,
al querer pasar por alto ese derecho, no está, hermanos, sino solamente ensayando. Ensayando para cuando juegue su papel profético al final del tiempo. Y donde según Apocalipsis 13 dice que violará la libertad de conciencia, solo que no, en esa ocasión no será tocante a una cosa sanitaria, sino que será tocante al verdadero día de reposo, imponiendo un decreto, una ley en favor del falso día de reposo, como es el domingo, como antesala de lo que va a ser los Estados Unidos en el futuro. Ya prácticamente nos está mostrando eso. Y esto no es otra cosa, hermanos, que un cumplimiento de las palabras de la mensajera del Señor Elena White, que están aquí a continuación y que aparecen escritas en Eventos de los Últimos Días, página 117. Esta sierva del Señor dice que hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Y así como hoy, hermanos, a manera de efecto dominó, desde los Estados Unidos, los demás países y las iglesias, así como hoy se están alineando para forzar la conciencia, de la misma manera será tocante a la ley dominical. No sé si tenga conmigo acá, quería leerles algo que recibí en estos días. A ver si lo puedo encontrar, para que ustedes tengan una idea. Buenos días, pastor, dice. No voy a mencionar el país, pero no es aquí en Estados Unidos, es en otro país. Nos ha costado mucho encontrar, dice, un lugar estable donde vivir. Y nos movimos a este lugar porque aquí pues había trabajo para nosotros. Pero resulta que hoy nos están pidiendo que nos pongamos el medicamento obligatorio para la enfermedad que amenaza nuestras vidas. Y le escribo para decirle de que hoy fue mi último día de trabajo, porque me dijeron que si no me ponía el medicamento, pues no podía seguir trabajando. Hay una salvedad, y es presentar una carta de exención religiosa que diga la razón por la que yo no me pongo el medicamento. Lo interesante fue, dice, cuando le dije a mi supervisora a cuál iglesia pertenezco, para decirle que por asuntos religiosos no me lo puedo poner. Y la supervisora, cuando oyó el nombre de la iglesia, sacó su teléfono y le dijo: te voy a decir lo que dice tu iglesia en cuanto a esto. Y era una iglesia del Israel moderno. Tu iglesia, le dice que tú te la puedes poner. Así que si tú quieres seguir trabajando acá, tu iglesia no es la razón que tú puedes poner. Dice que después que tuvieron esa conversación, al siguiente día la supervisora sintió una compasión por ella y le llevó víveres, le llevó cosas de comida y le dijo: póntela aunque sea una dosis para que conserves tu trabajo. Piensa en tus niños, piensa en la renta de tu casa. Y él le dijo: no, mi conciencia me dice que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Mi conciencia me dice que mi cuerpo le pertenece a Dios.
y no me la voy a poner. Hermanos y hermanas, hay mucho aquí para poder leerles en la conversación que hemos tenido. Me pidió que le mandara una carta, se la mandé ya. Y cuando veo, hermanos, cómo te quieren forzar tu conciencia, amenazándote con que te van a despedir del trabajo. Cuando veo que inclusive ahí en Canadá una tienda Walmart le anuncia a todos los compradores que para entrar a comprar deben mostrar su carnet o su prueba, pasaporte de que se pusieron el medicamento. Cuando uno mira eso, hermanos, uno ve, por razones sanitarias, se está forzando la conciencia. Entonces, hermanos, todo esto a uno le dice que Cristo viene pronto. Esta es una señal de lo que viene más adelante. ¿Por qué el presidente de esta nación, los Estados Unidos de América, dijo, esto no es, y voy para atrás, esto no se trata de libertad o de una elección personal? ¿Por qué él dijo esto? Porque, hermanos, muchos se han amparado en la libertad de conciencia, en la libertad religiosa, para no ponerse el medicamento. Pero cuando él dice, se acabó la hora de esperar, esto no es otra cosa, hermanos, que una amenaza a las libertades. Pero como esto es un presagio, o un anticipo, o una antesala de aquel día, cuando los Estados Unidos viole la conciencia de la humanidad, y el mundo entero lo hará, creo que es pertinente que volvamos a Apocalipsis, hermanos, y miremos el papel que esta nación va a jugar tocante a la conciencia. Vamos a Apocalipsis 13 y veamos desde el versículo 11 lo que dice. Apocalipsis 13, versículo 11, nos dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el 18. Después vi otra bestia, entendiendo, hermanos, el término bestia como una nación, un poder que se levanta en el mundo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermanos y hermanas, en el mundo cristiano se dan diferentes interpretaciones tocante a este relato, tocante a esta bestia que aparece aquí. Muchos dicen esto es una cosa, otros dicen esto es otra, pero a los adventistas del séptimo día, el Señor nos ha dado una interpretación muy peculiar de este relato. Y cuando digo peculiar es que es única.
Solo los adventistas sostenemos esta interpretación. Y llegó a nosotros a través del don de profecía que Dios dio a la iglesia remanente. Ese don que fue manifestado a la sierva del Señor, Elena White. A ella el Señor le reveló quién es esta bestia, qué representa, por qué tiene dos cuernos semejantes a un cordero, cómo es que habla como dragón. No lo vas a encontrar en otro lugar, hermano, hermana, esta interpretación, más que solo en el libro o en los libros del don de profecía. Voy entonces a citar lo que ella, la sierva de Dios, le reveló el Señor para nosotros como pueblo y para todos aquellos que quieran creer esa revelación. Ella dice, la hermana White, en el Espíritu de Profecía, tomo 4, página 277. Aquí dice, hablando de este poder, de esta bestia, aquí dice, hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales, republicanismo y protestantismo. Cuando los Estados Unidos apareció en el escenario, hermanos, era como un cordero, pacífico, manso. Su poder lo radicaba en esos dos cuernos, que son símbolo del republicanismo y protestantismo que esta nación americana ha ostentado. El republicanismo promoviendo las libertades civiles por un lado y el protestantismo promoviendo la libertad religiosa por el otro lado. Sin unirse los unos con los otros, separados completamente. Así lo escribieron en la Constitución y así esta nación, hermanos, apareció en el escenario y se ha mantenido poderosa a lo largo de la historia. Pero nosotros vemos aquí que los Estados Unidos hablaría como dragón. Y la sierva del Señor dice en relación con esto: la profecía representa al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Ya estamos, dice, empezando a oír la voz del dragón. El dragón, hermanos, es símbolo ¿de quién? De Satanás. Entonces lo que esta mensajera Dios le revela es que los Estados Unidos hablaría como el diablo, hablaría como Satanás. Dice, hay una fuerza satánica que favorece un movimiento en esta nación, y ese es el movimiento dominical, pero dice que ese movimiento o esa fuerza satánica está oculta. Aún los hombres, dice, que están ocupados en esta obra, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Que los hijos de Dios, dice, guardadores de los mandamientos, o sea, nosotros, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Es lo que les dije. Muchos se sustraen al tema. No hable de eso. Que no, mira que lo van a tildar de fundamentalista, de sospechoso, de antigobierno. Lo van a ver que está en contra de medidas que pues la gran mayoría acepta. Pero la sierva del Señor dice, los que guardan los mandamientos de Dios no deben permanecer en silencio como conformándose con esa situación. Es por eso, hermanos, que solo en estas iglesias de verdad presentes y en estos medios de comunicación que todavía los podemos pagar porque hay libertad, solamente, hermanos,
es en estos lugares donde tú vas a escuchar esta temática, que es una temática de actualidad profética. Los hijos de Dios, dice, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como que si hubiéramos de conformarnos con la situación. Lo que nos espera, dice, es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Río Angéral 1.1 de 1889. Así que, hermanos y hermanas, los Estados Unidos es la bestia semejante a un cordero y que habla como dragón. Habiendo identificado a la bestia, lo demás se entiende solo. Ella impondrá la marca de la bestia, la cual consiste en lo siguiente. Se los pongo aquí. Primero veamos cómo es que la va a imponer esa marca. Cuando la legislatura de los Estados Unidos prepare leyes que ensalcen el primer día de la semana y lo coloquen en lugar del séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará perfeccionado. ¿Cuál es el artificio de Satanás? Imponer la marca de la bestia, la cual va a consistir, dice, en ensalzar el primer día de la semana a través de una ley, a través de un decreto legislativo que va a surgir de esta nación. Entonces dice, cuando se coloque, se ensalce el primer día de la semana, el domingo, en lugar del séptimo, que es el sábado, entonces el artificio de Satanás se habrá perfeccionado. Entonces eso se constituirá en la marca de la bestia. Dice, se repetirá la historia. Será ensalzada la religión, la falsa religión. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, se va a erigir como la imagen de Babilonia. ¿Cuál imagen de Babilonia? Aquella que se levantó en la llanura de Dura. Aquella que aquellos muchachos decidieron no postrarse. Pero dice que esa historia se va a repetir cuando se ensalce el domingo por decreto legislativo aprobado aquí en esta nación americana. Dice que se va a ordenar, cuando se haga eso, se va a ordenar lo mismo que se ordenó allá en Babilonia. Se va a ordenar a todas las naciones y lenguas y pueblos que le rindan culto al falso día de reposo el domingo. Y el plan de Satanás, dice, es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto, dice, que ordena el culto de este día, el domingo, va a ser promulgado, dice, en todo el mundo. Y miren ustedes, es que lo que Estados Unidos hace, como que están esperando los demás para hacerlo también. Apenas dijo Biden esto y ya están los países allá también, imponiendo la misma medida, coartándole la libertad de conciencia a la gente, coercionándola, como que esperan un banderazo de salida de parte de acá. Pues dice que entonces, dice, cuando se haga esto, cuando se promulgue el decreto, también, dice, en todo el mundo se va a promulgar. El poder civil, dice la sierva del Señor, está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano, refiriéndose a Nabucodonosor, habló a los cautivos hebreos allá en la llanura de Dura. Pruebas, dice, y persecuciones van a sobrevenir a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. Ya leímos, muchos serán echados a la cárcel. Muchos recibirán diferentes penalidades.
La fuerza, dice, es el último recurso de toda religión falsa. Al principio, dice, emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así, dice la sierva del Señor, será pronto. Pues el papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y va a continuar haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. En otras palabras, hermanos, está en las Signs of the Times 6.5, 1897. En otras palabras, necesitamos, hermanos, tener la actitud de aquellos llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: no adoraremos tu imagen. Me llama la atención cuando la sierva del Señor dice, y le voy para atrás, que al principio Nabucodonosor, bien astutamente, dice que empleó la atracción, haciendo que sonara, ¿qué cosa? La música. Algo inofensivo. Un hermano decía esta semana: pues me ofrecieron $600 a cambio que me ponga el medicamento. Están ofreciendo dinero. Te lo ponen bien atractivo. A aquellos les hicieron sonar la música. Dice la sierva del Señor, probaron con algo atractivo. Pero luego, hermanos, como eso no funcionó, el horno estaba listo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender de que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y él está, hermanos, haciendo de las últimas para ver de qué manera entrampa a los más que pueda. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, cuán importante es hacer una decisión de permanecer leales a Dios, cueste lo que cueste. Cuán importante es, hermanos, de que como aquellos jóvenes digamos, mira, Dios me va a librar de tu horno de fuego ardiendo, pero de todas maneras, si no me libra, yo no voy a adorar tu imagen. Oh, hermano, necesitamos ese carácter. Pero seamos sinceros, ¿quién lo tiene ahorita? ¿Quién tiene ese carácter ahorita? Si ahorita, hermano, hermana, te amenazan con que te van a echar del trabajo y rápido pones el brazo. Rápido pones el brazo para que te pinchen porque te da miedo perder el trabajo. Piensa cuando llegue el sábado, cuando llegue la prueba del sábado, cuando llegue esa prueba que no podrás comprar ni vender. Ya te están, hermano, mostrando. Cuando en esa Walmart, ahí en Canadá, ya les dijeron, de ahora en adelante, a todos los que entren a comprar aquí, deben mostrar su carnet de que se han puesto el medicamento para comprar. Ya, hermano, puedes ir pensando, cuando por asuntos del día de reposo, el santo sábado, versus el falso día de reposo como es el domingo, cuando por esos asuntos, hermanos, no puedas comprar y vender. Alguien dijo que este asunto del medicamento es la marca de la bestia. No, no es la marca de la bestia. Esto prepara el camino. Esto es un ensayo para ir acondicionando a las personas. Hermanos y hermanas, nosotros aquí no estamos miren, nosotros no somos ni pro gobierno ni antigobierno. Nosotros somos pro libertad de conciencia, pro libertad religiosa es lo que somos nosotros. Y todo lo que sea, aunque sea bueno, pero si va a ser forzado y eso coerciona tu conciencia, eso no podemos estar de acuerdo. Porque ni Dios fuerza a nadie. Y mucho menos cuando se trata
del cuerpo, el cual pertenece a Dios. Hermanos, la sierva del Señor dice que los Estados Unidos, cuando imponga la marca de la bestia, las demás naciones harán lo mismo. Ya hay movimientos tendientes a eso. Y ya se está oyendo, dice la voz del dragón. Pero mire lo que sigue diciendo esta sierva. Dios va a crear, dice, un estado de cosas que permitirá que la gente buena y quienes estén en autoridad tengan la oportunidad de saber con certeza qué es la verdad. Y debido a que un pueblo no doblará la rodilla ante la imagen y no recibirá la marca de la bestia en la mano o en la frente, sino que se mantendrá de parte de la verdad, porque es la verdad, habrá opresión y se tratará de obligar la conciencia. Pero los que han conocido la verdad temerán rendirse a los poderes de las tinieblas. Dios tiene un pueblo que no recibirá la marca de la bestia en su mano derecha ni en su frente. No se ha producido un movimiento para ensalzar el día de reposo espurio, para impulsar la observancia del domingo por medio de una legislación. Sin embargo, Satanás lo ha estado procurando y ha sido el principal propulsor. Pero la conciencia no debe ser forzada, ni siquiera para observar el genuino día de reposo. Oigan esto, ni siquiera para guardar el sábado se le tiene que forzar a nadie. Nabucodonosor, cuando vio que Dios realmente era el Dios verdadero, hizo un decreto y dijo: ordeno que todos adoren a este Dios. No, eso no lo tenía que hacer Nabucodonosor. Porque aunque era bueno lo que él quería, que la gente adorara al verdadero Dios, al Dios de Daniel, y lo puso como decreto, aunque era bueno eso, él no podía hacerlo por decreto, porque él tenía que respetarle la libertad a la gente. La sierva del Señor dice: la conciencia no debe ser forzada ni siquiera para observar el genuino día de reposo, pues Dios, dice, solo acepta un servicio voluntario. Río Real 15:4, 1890. Sigue diciendo la sierva del Señor: vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en un sentido especial en nuestro país, los Estados Unidos. Los gobernantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical. Y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios o derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Río Ángel 18:12, 1888. Y cuando la ruina llegue a la nación, ¿a quién van a culpar, hermanos? A esos que no se someten a los dictados de los gobiernos y a lo que la mayoría está aceptando. Tuve una conversación ahí con alguien y me decía: pero es que no entiendo, decía, si la mayoría acepta esto que está sucediendo ahora, eso significa que eso no es malo. Y yo le decía: y cuando Pilato puso a Cristo ante la multitud y dijo: aquí está Barrabás y aquí está Cristo, ¿a quién de los dos quieren que les deje libre? ¿Cuántos de todos los que estaban allí decidieron que Barrabás fuera dejado libre y que Cristo muriera? ¿Cuántos de todos los que estaban allí? ¿La mayoría o la minoría? Hermanos, la mayoría. Solo una minoría estaba por ahí llorando, que eran los que estaban por ahí, los seguidores de Jesús, los humildes, los apóstoles. Ellos por ahí, hermanos, la minoría lloraba, pero la mayoría dijo: crucifícale. Y yo le decía, y ahí en esa ocasión, ¿quiénes tenían la razón? ¿Quiénes tenían la verdad? ¿La mayoría o la minoría?
Y me dice, pues la minoría. Eso quiere decir entonces que nos vamos a guiar por lo que la mayoría hace, por lo que la mayoría decide. Es la mayoría, porque es la mayoría que tienen la verdad, que están en lo correcto. Me decía, pero te deberías dar la tarea de ver lo que dicen los médicos de la ciencia. La mayoría de ellas están de acuerdo. ¿Para qué voy a ir a consultar a la mayoría? Voy a ir a los poquitos que están en desacuerdo. Porque siempre la minoría es la que tiene la verdad. Es la que tiene la razón. Miren ustedes con esto del sábado y el domingo. Si usamos esos argumentos, pues entonces, pues la gran mayoría tendría la razón porque guarda el domingo. Pero no la tienen. Somos los poquitos que guardamos el sábado, que por la gracia de Dios tenemos la razón bíblica para hacerlo. La razón correcta. Así que, hermanos y hermanas, cuando la ruina nacional le llegue a esta nación por haber violentado la santa ley de Dios al imponer el domingo como decreto, cuando le llegue eso, hermanos, será a la minoría que van a culpar. Interesante que cuando sonó la música allá en la llanura de Dura, el címbalo, la trompeta y todo eso, todos cayeron de rodillas y 3 quedaron ahí paraditos. 3 dijeron, nosotros no. Nosotros nos mantenemos leales a nuestro Dios. Esos 3 tenían la razón. Esos 3 tenían la verdad. Hermanos, lo que necesitamos nosotros es tener conciencia de lo que está sucediendo. Y cuando hablo de conciencia es tener conocimiento y luego decidir en base a esa conciencia. Como puse el ejemplo de la bebida gaseosa. Entiendo, hermanos, que muchas personas, por no tener el conocimiento, pues aceptan muchas cosas. Pero otros también, porque tienen el conocimiento, no las aceptan. Al final, lo que se debe valorar es que las personas libremente decidan lo que quieren basados en esa conciencia, en ese conocimiento. Nosotros estamos mirando aquí anticipadamente lo que viene en cuanto al sábado. Y lo estamos viendo desde esta situación que estamos viviendo. Siempre en ese sentido, mire lo que dice la sierva del Señor. El tema del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final. En todo el mundo tendrá una parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen en los cielos. Han aceptado el falso día de reposo que Satanás ha ensalzado con la señal de su autoridad. Pero Dios ha colocado su sello sobre su ordenanza real. Cada sistema de día de reposo, ya sea el verdadero o el falso, lleva el nombre de su autor. Una marca indeleble que demuestra la autoridad de cada uno. Es decir, el domingo cuando se imponga como marca de la bestia, pues lleva el nombre de esa bestia. Y de la misma manera, el sello de Dios el sábado lleva el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, todos deben hacer ahora la gran decisión de si recibirán la marca de la bestia y de su imagen o el sello del Dios viviente y verdadero. Signs of the Times 22-3, 1910. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Manuscrito 118, 1899. Pero cuando llegue, ya nosotros lo sabíamos, porque Dios nos lo había revelado a través del don de profecía. Y hay que prepararnos, porque cuando llegue nos veremos sometidos a la gran prueba final.
Lo que está sucediendo ahora no es nada comparado a esa prueba. Pero sí nos debe levantar la cabeza. Nos debe hacer que levantemos la mirada y contemplemos, hermanos, que Jesucristo muy pronto vendrá. Dice la sierva del Señor que poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución porque santifican el séptimo día. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. El hombre de pecado que pensaba cambiar tiempos y leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo. Y el Señor dice va a actuar en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. Manuscrito 135 del año 1902. Habrán, hermanos, manifestaciones maravillosas de parte de Dios para proteger a sus hijos. 3 nada más estaban en la llanura de Dura contra el hombre más poderoso del mundo, en la nación más poderosa de la tierra. 3 disintiendo de lo que la mayoría estaba de acuerdo. Pero para esos 3 vino uno para protegerlos en aquella crisis terrible. Y eso nos dice a nosotros que, como dice aquí la sierva del Señor, el Señor va a actuar también en favor de nosotros. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, pero Él estará con nosotros. Pero si ustedes se fijaron en todas estas citas, la hermana White hace hincapié en que se nos va a forzar la conciencia, así como hoy se está forzando por razones sanitarias. Tenemos que mirar lo que hay en el ambiente y ver, hermanos, qué es lo que hay que aprender de esto. Apocalipsis 13 es el capítulo, hermanos, que más tenemos nosotros que comprender. Estos son los tiempos cuando Apocalipsis 13 nosotros tenemos que saberlo bien, hermanos, qué significa el conflicto de los siglos, leerlo más que nunca, porque lo que estamos mirando, hermanos, es, repito, una antesala, un anticipo de lo que ya viene. Hay que prepararnos, pero hay que prepararnos, hermanos, consagrándonos más a Cristo, comprometiéndonos más con el Señor, metiéndonos más con Dios, teniendo más vida de comunión con Él. Así hay que prepararnos para que con sabiduría de lo alto sepamos cómo comportarnos. Dice la mensajera del Señor, y póngale atención a esto, porque esto, hermanos, es para nosotros. Todo lo que ya leí era para nosotros, pero esto es todavía más. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. A ver, ¿cómo nos han colocado ahorita los que decimos que por asuntos de conciencia no nos vamos a poner ese medicamento? ¿Cómo nos han colocado? ¿En qué posición? Nos han colocado en la posición de pandemia de los no vacunados. Vuelvo a leerlo. Aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. El presidente de esta nación los puso en la posición de
pandemia de los no vacunados, de gente enferma, de gente suicida. Oh, hermanos, dice que mientras tenemos oportunidad, debiéramos, dice, por nuestro propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, dice, por todas partes encontrarán un campo de labor. ¿Por qué? Porque habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. ¿A qué nos está mandando la sierva del Señor? A que nos convirtamos ¿en qué cosa? En obreros, médicos, misioneros. A eso nos está mandando. Porque las cosas se están poniendo difíciles. Leí en Evento de los Últimos Días, página 71. Noten, hermanos, busquemos adquirir conocimiento respecto de las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Conviértanse en obreros, médicos, misioneros. Hay que leer el libro El Ministerio de Curación. Hay que leer el libro Temperancia. Hay que leer el libro El Ministerio Médico, El Ministerio de la Bondad. Hay que leer, hermanos, todos esos libros que tienen que ver con la salud mental, como mente, carácter y personalidad, tomo 1 y 2. Hay que leer, hermanos, todo eso que tiene que ver con la salud del cuerpo. Hay que interesarnos también en los conocimientos buenos que la ciencia tenga en cuanto a las causas de las enfermedades, para que ayudemos a la gente. Miren, yo estoy que no me aguanto porque ya vengan los muchachos que mandé allá donde Paquito a estudiar. Porque en ese Shepherd, allí, hermanos, yo quiero convertir ese lugar en un lugar de preparación de obreros médicos misioneros. Y estos 2 muchachos que se han ido a preparar, ellos van a ser los instructores. Hermanos, el tiempo se acaba. La iglesia se tiene que convertir sus miembros en obreros médicos misioneros. Mire lo que dice la sierva del Señor: los que se pongan de parte de la libertad de conciencia los van a colocar en una posición desfavorable. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos de verdad abrir los ojos. Necesitamos despertarnos del adormecimiento espiritual y ponernos a la acción. Ponernos, hermanos, como aquel profeta que dijo: heme aquí, envíame a mí. Dispuestos. Pero ¿dónde más está sustentado, hermanos, en la Biblia, aparte de la referencia que hice al principio del Edén? ¿Dónde más está sustentado esto de la libertad de conciencia para que haya sido relevante tocarlo esta mañana? Pues, hermanos, lo está en diferentes partes de la Biblia. Veamos un caso nada más, el de 1 Corintios 10, versículo 27. Pero vamos a leer desde el 24. Dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, aunque es en el contexto de la alimentación, del consumo de la carne a los ídolos, lo que él está diciendo aquí, hermanos, es que la conciencia se debe respetar. Se debe respetar la conciencia del otro. No se debe perturbar la conciencia del otro. Y aunque, repito, esto es en el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos, el principio es que la conciencia se respeta, hermanos.
Yo no me voy a desviar del tema para hablar aquí de las carnes. No, estoy hablando del asunto de la conciencia, que ésta se respeta. Y esto involucra todas las áreas de la vida, incluyendo la religiosa. De manera, hermanos y hermanas, que si Pablo dice que la conciencia del otro la debemos respetar y que debemos de actuar de acuerdo a los dictados de la conciencia, hermanos, ningún gobernante, ni ninguna organización religiosa, ni mucho menos una iglesia, debe coercionar la conciencia de nadie para que la gente haga lo que no quiere. Y esto, hermanos, involucra el medicamento. Si alguien dice, yo me lo voy a poner porque mi conciencia me dice que me lo ponga, hay que respetarlo porque hace esa decisión. Pero de la misma manera como se respeta a esa persona porque hace esa decisión, hay que respetar al otro que por motivos de conciencia dice, yo no me la voy a poner. Hay que respetar la conciencia. Dios le dijo a Adán, mira, aquí están todos los árboles. Ese nada más, ese me lo he reservado. De ese no comas. Pero finalmente eres libre. Tu conciencia, ahora que sabes esto, te va a llevar a hacer una decisión. Respetó Dios la decisión. Así nosotros, mis hermanos, debemos respetar la conciencia. Aquí Pablo pone el ejemplo en este asunto de la comida. ¿Por qué tenemos que respetar la conciencia? Porque, hermanos, como dije hace un rato, no pertenecemos al Estado, no pertenecemos a ninguna iglesia, sino que pertenecemos solamente al Señor. Nosotros, hermanos, no somos dueños de nosotros mismos. Nuestro dueño no es ni un pastor, ni una iglesia, ningún gobierno. Nuestro dueño es Jehová nuestro Hacedor. Somos de su propiedad, porque nos hizo y también porque nos redimió. Oh, mis hermanos, el concepto de libertad es algo muy sagrado. Y por eso nosotros libremente le servimos y libremente le amamos a nuestro Dios. Ojalá que nosotros esta mañana pudiéramos entenderlo, hermanos, y mantenernos en esa libertad. Gálatas 5:1, vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo acá. Gálatas 5, verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay que estar, dice el apóstol Pablo, firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Resulta que los de Galacia, los hermanos de los Gálatas, ellos habían sido libertados de la idolatría, pero los judaizantes querían esclavizarlos nuevamente a las leyes ceremoniales. Y por eso les dice Pablo, permanezcan firmes en la libertad con la que Cristo les hizo libres, y no permita que los pongan otra vez en el yugo de la esclavitud. Y así mismo nosotros, hermanos, si un yugo queremos, pongámonos mejor el yugo de ¿quién? De Cristo, porque mi yugo es fácil, dijo él, y ligera mi carga. Así, hermanos, quisiera llevarlos para ir terminando. Al escuchar a Pablo que dice, permanezcan firmes en la libertad con Cristo, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, quisiera llevarlos entonces a esas palabras maravillosas de Jesús que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32 en adelante. Dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, cuando Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿de qué verdad estaba hablando Él? Dejen la marca ahí, vamos a San Juan 14:6.
¿Qué dice San Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, estaba hablando de Él mismo. Pues Él dice, yo soy la verdad. Y Juan 1:14, vean lo que dice. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Así que volviendo otra vez al versículo 32 de Juan 8, hermanos, nosotros vemos que cuando Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, se estaba refiriendo a Él mismo. Entonces, vean el versículo 36. Se los aclara y les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, Jesús nos ha hecho libres, libres del pecado. Cuando los judíos oyeron esto, ellos estaban atados al pecado, inclusive a las leyes ceremoniales que todavía practicaban. Pero Cristo dice, cuando me conozcan como deben conocerme, serán verdaderamente libres, porque yo los voy a libertar. De manera, mis hermanos, que para cerrar mi presentación, deseo decirles que aunque gobernantes amenacen nuestra conciencia, nuestro trabajo debe ser permanecer libres en Cristo, pero sí orar por nuestros gobernantes. Y con eso cierro. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, aunque hayan gobernantes que amenacen la libertad de conciencia, nosotros debemos orar por ellos. Nosotros debemos pedirle a Dios, hermanos, que se manifieste y se ponga entre ellos y nosotros. Nosotros debemos pedirle a Dios que les guíe en sus decisiones. Debemos pedirle a Dios por los asesores que están detrás de ellos. Hermanos, debemos orar porque el Señor prolongue más el tiempo de gracia para que otros se salven. Nosotros deberíamos orar por los gobernantes. Pero si aún orando por ellos, ellos se mantienen en su decisión de coercionar las conciencias y luego se ven enfrentados con nuestra posición, entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer, sabiendo de que eso va contra lo que Dios nos ha enseñado, entonces lo que tenemos que hacer es decirles que es necesario, ¿qué cosa? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, Dios nos ayude para que nos mantengamos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Dios nos ayude para que perseveremos, hermanos, en la fe. Dios nos ayude para que permanezcamos leales a Cristo. Y cuando la conciencia, hermanos, es forzada y sea forzada, hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes y leales solo a nuestro Dios. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría que Dios los ayude a permanecer leales a Cristo, a permanecer libres en Cristo, como los 3 hebreos allá en la llanura de Dura? ¿Cuánto les gustaría? Que Dios entonces, hermanos, les cumpla ese anhelo y deseo. Y ya voy a orar por eso al terminar
de cantar el himno final. Dios les bendiga. Quisiera volver a leer la cuarta estrofa, la tercera estrofa. No habré de temer ni aún desconfiar. En los brazos de mi Salvador, en Él puedo yo bien seguro estar de los brazos del vil tentador. Hermanos y hermanas, aunque el panorama esté sombrío a nuestro alrededor y todavía se mire más oscuro en el futuro, recordémonos de esto. No habré de temer ni aún desconfiar, pues estamos en los brazos de nuestro Salvador. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te rogamos, Señor, de que conforme la libertad de conciencia vaya siendo amenazada y seamos confrontados cada uno individualmente, nosotros elijamos, Señor, ponernos del lado donde tú nos has enseñado. Te pedimos, por favor, que no tengamos temor de ser disidentes o temor de ser tal vez como una mancha en medio de tantos. Oh Padre, que solamente querramos en ese momento exaltar tu nombre y mostrar que somos dignos representantes tuyos. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a permanecer leales a ti, que no nos dirija la conciencia en los hombres ni ninguna organización en esta tierra, sino que solamente sea guiada por el Espíritu Santo. Señor, te entregamos nuestra conciencia para que sea purificada, santificada, iluminada y guiada por ti. Te rogamos, Señor, que cuando tenga que ver con el Santo Sábado, oh Padre, podamos mantenernos firmes y fieles a tus santos mandamientos. Señor, te damos gracias por esta exhortación, por hacernos ver, Señor, por medio de esta advertencia de lo que viene. Oh Señor, solo te pedimos que nosotros nos preparemos ahora más que nunca, consagrándonos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por la comida. Y ahora, Padre, te pedimos que bendiga los alimentos que están preparados. Te rogamos que caigan bien en nuestro cuerpo y que así como nos has nutrido con tu palabra, también, Señor, esos alimentos nutran nuestro cuerpo. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.